Shalom lekulam, amados Ahim y Ahayot, unidos por la Tab, el pacto eterno en Mashiach, su sacrificio de sangre que nos trajo a la vida y que nos dio la identidad hebrea correcta, que nos insertó en el olivo verde natural. Qué bendición que estemos avanzando y creciendo en el conteo del Omer y poniendo en práctica los ejercicios diarios que nos ayudan a poner en orden nuestro ser interior y cada vez más cerca de ese Moed esperado de Shavuot para llevar ese Bikurim, esas primicias de santidad, anhelando la Torah como sello de conducta en lo más profundo de nuestro ser y la autoridad máxima que nos guía a toda verdad, más los frutos del Ruach de Kedushá del Eterno en ese propósito perfecto que tiene para nuestras vidas. Baruch Adonai. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, que corresponde a la séptima y última aliyá de la Parashá número 31, que lleva por nombre Emor y que significa habla. Específicamente en esta última aliyá, dándole a través de Moshe las instrucciones a su pueblo para elevarse en el plano material y espiritual a través del Shabbat, como santa convocación, como Mikra Kodesh, y los Moedim, los tiempos señalados que nos conectan con la eternidad de nuestro Rey Supremo Yod-Heh-Vav-Heh, cumpliendo de manera integral con el propósito para cada uno en él y recibiendo los frutos que se derivan de la obediencia a sus instrucciones perfectas y perpetuas, es decir, a su bendita Torah, con nuevas vestiduras de lino, cambiando todo hábito innecesario que está presente en nuestra vida y que interfiere con el proceso de crecimiento en santidad y de purificación. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer Vaikra o Levítico, capítulo Perek 24, Pasukim, versículos 1 al 23. Antes de empezar, damos gracias al perfecto Hacedor del universo, que con sus palabras sabias nos permite edificar un tabernáculo para que habite su presencia, la cual se afianza con la prudencia que excede cualquier posibilidad humana de explicar la creación con una ciencia incompleta, porque no tiene el principio del conocimiento reverente que revela los secretos más profundos y esenciales de las cosas, y es un bien precioso y perdurable. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amados, iniciamos el estudio de esta última aliyá de la Parashá Emor en el capítulo Perek 24, Pasuk 22. Tendrás una norma para el extranjero y el ciudadano por igual, porque yo, Yod-Heh-Vav-Heh, soy tu Elohim. Aquí, amados, este pasaje habla por sí solo de la condición de supremacía de la Torá como única fuente de autoridad para el que sea de la casa de Israel se adhiera a ella. Lo vemos en el libro del profeta Isaías o Yesayá, en el capítulo Perek 56, versículo Pasuk 3, y también en los Pasukim 6 y 7. Que no diga al extranjero que se ha adherido a Yahweh. Yahweh me mantendrá apartado de su pueblo, y que no diga el eunuco, yo soy un árbol seco. Y los extranjeros que se unen a Yod-Heh-Vav-Heh para servirle, para amar el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. Yo les traeré a mi monte Kadosh, a mi monte santo, y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Continuamos en el Perek capítulo 24, versículo Pasuk 23 de Vaikra o Levítico. Moshe les habló así a los israelitas, y ellos sacaron al blasfemo del campamento y lo apedrearon. Los israelitas hicieron como Yod-Heh-Vav-Heh le había mandado a Moshe.
Aquí la acción de la congregación de apedrear al blasfemo no era una acción dictada para que fuera realizada por un pueblo alborotado o sádico. Por el contrario, correspondía a una acción que debía realizar una autoridad judicial. Y podemos concluir, amados, en esta última aliyá de la Parashá Emor. Por un lado, la Parashá resalta los elementos y privilegios que conciernen solo al pueblo de Elohim, a las dos bendiciones más grandes en cuanto a las prácticas que tiene este pueblo. El Shabbat por un lado, amados, y las fiestas, los Moedim, por otros, ya que su propósito es el de elevarnos en el plano material y por supuesto en el espiritual. Son los momentos designados para tocar los destellos de la eternidad. Son las puertas por las cuales llegan a nosotros, amados, las bendiciones del Elohim vivo y supremo. Esta parashá contiene los mandamientos a partir del 263 y hasta el 325 de los 613. Y en su orden serían: el 263, la prohibición para un Cohen, para un sacerdote normal, de volverse impuro por difuntos, excepto por algunos miembros de su familia especificados en la Torá. Esto lo encontramos en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, Pasuk, versículo 1. El 264, precepto para un Cohen normal de volverse impuro por algunos miembros de su familia especificados por la Torá, y para Israel de hacer luto por un pariente cercano. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, Pasuk, versículo 3. El 265, prohibición para un Cohen impuro por un día de servir en el santuario hasta la puesta del sol. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, Pasuk, versículo 6. 266, prohibición para un Cohen de casarse con una mujer ilícita. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 7. 267, prohibición para un Cohen de casarse con una mujer profanada. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 7. 268, prohibición para un Cohen de casarse con una mujer divorciada. Vaikra, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 7. 269, precepto de consagrar la descendencia de Aarón, el Cohen. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 8. 270, la prohibición para el Cohen Gadol, el gran sacerdote o sumo sacerdote, de entrar bajo el mismo techo debajo del cual se halle un difunto. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 11. 271, prohibición para el Cohen Gadol de volverse impuro por cualquier difunto. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 11. 272, precepto para el Cohen Gadol de solo tomar como esposa una mujer virgen. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, Pasuk 13. 273, prohibición para el Cohen Gadol de casarse con una viuda. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 14. 274, prohibición para el Cohen Gadol de tener relaciones sexuales con una viuda. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 15. 275, prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de servir en el santuario. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 17. 276, prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico temporal de servir en el santuario. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 21. 277, prohibición para un Cohen que tenga un defecto físico de entrar en el templo. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 21, versículo Pasuk 23. 278, prohibición para un Cohen en estado de impureza de servir en el templo. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 2. 279, prohibición para un Cohen en estado de impureza de comer alimentos consagrados, los llamados terumá. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 4. El 280, prohibición para un individuo que no sea Cohen de comer alimentos consagrados o terumá. Vaikra o Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 10. 281, prohibición para el esclavo temporal o permanente de un Cohen de comer alimentos consagrados. Terumá. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 10. 282, prohibición para un incircunciso de comer alimentos consagrados. Carece de
de fuente explícita y se aprende por Kal Vachomer, que es un principio que significa que donde hay dos leyes se debe observar la de mayor peso. 283. Prohibición para una mujer profanada de comer alimentos consagrados. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 12. 284. Prohibición de comer alimentos de los cuales no se ha separado la porción, terumá y el diezmo o maazé. Está en Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 15. 285. Prohibición de consagrar animales con defectos para las ofrendas. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 20. 286. Precepto de que un animal para ofrenda sea físicamente íntegro. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 21. 287. Prohibición de provocar un defecto a un animal consagrado. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 21. 288. Prohibición de rociar la sangre de un animal defectuoso en el altar. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 22. 289. Prohibición de degollar a un animal con defectos para ofrendas. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 22. 290. Prohibición de quemar los emurim, las partes designadas de un animal con defectos en el altar. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 22. 291. Prohibición de castrar a cualquier ser vivo. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 24. 292. Prohibición de ofrecer una ofrenda con defecto traída por un gentil. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 25. 293. Precepto de que una ofrenda animal tenga por lo menos 8 días de nacida. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 27. 294. Prohibición de degollar a un animal y a su cría el mismo día. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 28. 295. Prohibición de profanar el nombre divino. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 32. 296. Precepto de santificar el nombre divino. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 22, versículo Pasuk 32. 297. Precepto de descansar el primer día de Pesaj. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 7. 298. Prohibición de realizar labores el primer día de Pesaj. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 7. 299. Precepto de ofrecer ofrendas los 7 días de Pesaj. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 8. 300. Precepto de descansar el séptimo día de Pesaj. Vaikra, Levítico 23, 8. 301. Prohibición de realizar labores el séptimo día de Pesaj. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 8. 302. Precepto de ofrecer la ofrenda del Omer el segundo día de Pesaj. Vaikra, capítulo Perek 23, versículos Pasukim 10 y 11 de Vaikra. 303. Prohibición de comer pan de la nueva cosecha de granos hasta el 16 de Nisan. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 14. 304. Prohibición de comer grano tostado, llamado en hebreo kalí, de la nueva cosecha hasta el 16 de Nisan. Lo vemos en Vaikra, capítulo Perek 23, versículo 14. 305. Prohibición de comer grano carnoso o carmel hasta el fin del 16 de Nisan. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 14. 306. Precepto de contar el Omer. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 15. 307. Precepto de ofrecer una ofrenda del trigo nuevo en Shavuot. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 16. 308. Precepto de descansar en Shavuot. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo 21. 309. Prohibición de realizar labores en Shavuot. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículos Pasukim 15 y 16. 310. Precepto de descansar en Yom Teruah. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo 24. 311. Prohibición de realizar labores en Yom Teruah. Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículos Pasukim 24 y 25. 312. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musá Yom Teruah en Vaikra, Levítico, capítulo Perek
Perek 23, versículos Pasukim 24 y 25. 313, precepto de ayunar el 10 de Tisri, Vaikra, Levítico 23, versículo 27. 314, precepto de la ofrenda de Musab el 10 de Tisri, Vaikra, Levítico, Perek 23, versículo Pasuk 27. 315, prohibición de realizar labores el 10 de Tisri, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 27. 316, prohibición de comer o beber el 10 de Tisri, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 29. 317, precepto de descansar el 10 de Tisri, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 32. 318, precepto de descansar el primer día de Sukkot, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 35. 319, prohibición de realizar labores el primer día de Sukkot, Vaikra, Levítico 23, Pasukim 34 y 35. 320, precepto de ofrecer las ofrendas de Musaf todos los días de Sukkot, Vaikra, Levítico 23, Pasuk 36. 321, precepto de descansar el octavo día de Sukkot, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 36. 322, precepto de la ofrenda de Musaf en el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret, Vaikra, Levítico 23, Pasuk 36. 323, prohibición de realizar labores el octavo día de Sukkot, Vaikra, Levítico, capítulo 23, versículo Pasuk 36. 324, precepto de tomar el lulav, la rama de palmera datilera, el primer día de Sukkot, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 40. 325, precepto de residir en una suca, choza, cabaña, tabernáculo, los 7 días de Sukkot, Vaikra, Levítico, capítulo Perek 23, versículo Pasuk 42. Toda Gabá, muchas gracias, eterno y glorioso Abba celestial, que quieres guardar, instruir, proteger y guiar a la descendencia de Jacob a toda redención y salvación en Mashiach Yeshua, a tu diestra de poder y justicia, en obediencia a tus preceptos, ordenanzas y mandatos. Eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza de la vergüenza y de toda culpa de nuestra condición pasada de pecado, que fue llevada al fondo del mar por tu perfecto sacrificio de expiación en el madero, que cubrió con tu sangre preciosa toda condición de muerte, para hacernos nacer de nuevo por la inmersión en tu nombre bendito, Yeshua, y por tus méritos. Sálvanos, oh Rey, y escucha nuestro clamor, que cuando levantemos nuestras manos a ti en forma de menorá, suba a ti ese olor fragante con aceite puro de olivas prensadas, que trae esa luz que enciende la lámpara, la que protege el convenio perpetuo que nos entregaste, para que podamos permanecer en tu presencia. Límpianos, Santísimo Rey, Santísimo Melech, para presentarnos delante de ti de manera digna cada día, ahora más cerca de Shavuot, para que tu escritura sea impresa en nuestras mentes y ya no dependamos de otro tipo de expectativa ni de planes personales, sino solamente de tu santo Ruach, y que en el tiempo oportuno demos los frutos al 100 que vienen de vivir en unidad contigo. Gracias, Abba Kadosh, te bendecimos, bendito sea tu nombre glorioso y para siempre. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam, nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubemashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Emor. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.